a lo que vinimos. Hola, soy Elvis David de la licenciatura en Educación Infantil y hoy en este episodio número 6 les voy a hablar sobre la exploración del medio y la literatura en la educación infantil. Espero darme a entender sobre lo que leí en las lecturas, sobre lo que entendí, cómo lo interpreté y la manera en la que lo entendí. No diciéndose más, vamos a iniciar esto. Como dice Luisito Comunica, vamos a darle. La exploración del medio se refiere a la forma en la que los niños indagan sobre el mundo, digamos, cómo se acercan, digamos, de una manera científica, natural, en donde ellos experimentan, digamos, cosas, esa oportunidad que tienen ellos de experimentar, de conocer, de jugar con el agua, por ejemplo, de jugar experimentando las cosas que tienen a su alrededor, digamos, como las propiedades, todo lo que están a su lado, todo lo que está a su entorno. De alguna manera se hacen preguntas e hipótesis, ¿sí? Sobre todo lo que ven, todo lo que sienten, lo que tocan. Entonces esos niños en su exploración en este medio tienen un apoyo muy importante que, digamos, somos nosotros como docentes o sus padres o familiares, en donde los están sacando todo el tiempo de duda porque ellos siempre se están cuestionando, o sea, por diferentes tipos de hipótesis, cosas, porque la exploración hace parte de eso, de conocer, de sentir qué es esto, por qué lo estoy haciendo, me gusta hacerlo. Entonces ellos se cuestionan hasta la más mínima cosa y pues nosotros estamos ahí, digamos, como para guiarlos, para decirles lo que ellos estén todo el tiempo cuestionando. Digamos que ellos se van encontrando porque de alguna manera ellos están conociendo y todo, para ellos todo es curioso, todo totalmente, el mundo es una constante curiosidad y nosotros estamos ahí como para brindar ese apoyo que ellos necesitan. Pero entonces ahora abarcamos un poco también lo que es el tema sobre la literatura en la primera infancia, y esto nos lleva a que, digamos, el desarrollo del lenguaje en su primera etapa, digamos que el sonido, el balbuceo, los gestos, digamos, cuando estos pequeños, digamos, pronuncian palabras, digamos, ya en la segunda etapa como mamá, tío, papá, teniendo en cuenta con la claridad con lo que los papás le hablen, así mismo ellos aprenden a desenvolverse, digamos. En una tercera etapa encontramos ya como cuando ellos pueden sostener una conversación, entonces ya vemos que el niño está mejorando en esa parte de la literatura. ¿Y por qué hablo de esto? Y esto nos va a llevar a hablar ahora sí lo que es la literatura. En la literatura en la primera infancia, digamos, proponemos unas estrategias para motivar a los niños y a las niñas a que le cojan amor y la literatura sea importante para ellos. Y esto cómo lo hacemos o cómo debemos hacerlo. Esto lo hacemos, bien nos dice la lectura que el espacio donde los niños van a aprender la literatura tiene que ser un espacio llamativo, tiene que ser un espacio en donde ellos se sientan conformes, en donde sea un espacio en donde si le vamos a narrar cuentos nosotros o sus padres en sus casas, siempre sea de una manera, digamos, haciendo voces como el lobo está saliendo. Entonces ellos comienzan a crear esa imaginación, comienzan a desarrollar esa parte también, porque aquí influencia mucho la parte cognitiva, ¿verdad? Ellos comienzan a desarrollar ese cognitivismo, por así decirlo, en donde comienzan a relacionar las cosas, en donde su cerebro comienza a pensar, entonces comienzan a desarrollar esa imaginación. Y la literatura nos ayuda a eso, a que ellos aprendan cosas nuevas, palabras nuevas, cuentos, la manera en la que tenemos nosotros el espacio es muy importante, en cómo tenemos el espacio es bacano perdón, iba a decir bacano, y eso ya me lo corrigieron antes, muy chévere poder trabajar con los niños en un espacio en donde se sientan conformes, donde se sientan bien, en donde se sientan que están en el espacio que deben de estar, en el momento que deben de estar, es decir, porque hasta yo me enredé allí. ¿Qué pasa? Que el espacio sea llamativo, en donde si vamos a hablar de literatura, entonces que haya libros en donde ellos vean que se trata de digamos, una biblioteca. ¿Para qué es una biblioteca? Entonces explicarles una biblioteca y darles poderles, por medio de un cuento, porque son muy pequeños y no lo van a entender. Si les decimos eso es una biblioteca, para ellos ¿qué es una biblioteca? Bueno, vamos a explicarle por medio de la literatura qué es una biblioteca. Entonces todos vamos a la biblioteca, entonces la manera en la que les narramos a ellos los cuentos también es muy importante. No es lo mismo que digamos a un niño o a una niña para que le cojan ese amor a la literatura José o Julanito de tal, hoy vamos a hablar de tal cosa, ¿por qué el mundo existe?
Ya, pero no es lo mismo si decimos hoy hablaremos de que el mundo lo creó Dios. Entonces, ese tipo de cosas, ellos le llaman mucho la atención también en cómo les narramos, digamos, en donde en un cuento hay un villano y hay y está el inocente. Entonces les decimos, no, yo no soy el que dice eso, pero yo fui el que te mandé y te hice esas cosas. Entonces, claro, ellos interpretan las cosas, los gestos que les hagamos también hacen parte de la literatura. Todas esas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de hablar de literatura. Como expliqué en la introducción que hice ahora, todo hace parte de una secuencia, porque pues cuando ellos están en un constante crecimiento y el padre le habla poco, la madre le habla poco, pues así mismo ellos se retrasan en su aprendizaje por balbucear, por hablar, por interpretar las cosas. Es lo mismo cuando lo estamos enseñando el tema de la literatura, porque ellos son esponjas, ellos todo lo absorben y todo lo que ellos ven, cómo les enseñamos, lo que hacen en sus casas, en sus entornos, lo que pasa con la exploración del medio que ellos les rodean, el entorno hogar, salud, espacio público, en todas esas cosas, en los lugares en donde ellos habitan y permanecen. Entonces ellos son esponjas que todo el tiempo están absorbiéndose ese conocimiento y nosotros, digamos en el caso del docente, tenemos que estar ahí siempre con la mejor actitud y enseñándoles de la mejor manera para que ellos puedan entender cada concepto, porque son muy pequeños. Entonces ellos entienden por medio del juego, de la lúdica, de la preparación, y no podemos llegar a improvisar una clase, hay que llevarla preparada, ¿sí? Entonces todas esas cosas son muy importantes porque aunque sean niños se dan cuenta y eso hace parte de la educación inicial, y tener una buena educación inicial es muy importante. Entonces bueno, no diciéndose más, dejo este video hasta aquí, espero haberme dado a entender. Aquí hablamos un poco sobre la literatura, que fue el segundo punto, y el primer punto se me fue. Bueno, y aquí lo dejo, espero haberme dado a entender y bueno.